Bueno, los mecanismos entonces que encontramos de la parte atmosférica son principalmente asociados a la elevación atmosférica. Son la parte convergente, las zonas de convección, los efectos orográficos, sobre todo asociados a las lluvias que se dan referente a las zonas montañosas, y digamos los frentes frontales que se desarrollan asociados al fenómeno de la lluvia. La elevación convergente pues es el fenómeno más sencillo que podemos entender. Es uno de los que se da aquí, sobre todo en el valle. Tenemos vientos que pueden venir del sur o del norte. En cierta manera tenemos un territorio o un terreno que es calentado por el sol. Y entonces esos frentes de sur o de norte chocan contra otro frente que tiene, digamos, una baja presión y genera una convección, ¿sí? Una elevación cuando un frente choca contra el otro. Generalmente una corriente de aire se enfrenta a otra corriente y esas corrientes, digamos, convergen. Generalmente en este punto se dan corrientes de elevación. Muy comúnmente si el territorio, digamos el suelo, está sufriendo irradiación, como el caso de un valle en el que se caliente durante el día. Entonces se puede dar esta elevación convergente o zona donde convergen una corriente o unas corrientes, y esas corrientes, digamos, generan una corriente de ascensión. Quizá la más común de estas zonas es a niveles mundiales, digamos en la zona de convergencia, donde vienen las zonas, las corrientes cálidas y las corrientes frías y convergen. ¿Sí? Ya lo veíamos entonces que la zona puede desplazarse, subir y bajar en ciertos rangos alrededor del Ecuador. Durante distintas etapas del año, que en algún momento esas zonas y esa fluctuación va a generar que se den los vientos alisios o los vientos monzónicos en otras partes del mundo. En este caso aquí vemos una imagen muy clara que nos muestra la zona de convergencia intertropical de todas estas corrientes que se dan sobre todo principalmente en el Ecuador. La elevación por convección, que es uno de los fenómenos que también tenemos aquí, que es la convección, es cuando, digamos, no necesariamente vienen los vientos de una dirección específica y convergen, sino que básicamente se da solamente el calentamiento. Este es el efecto entonces del día y de la noche, en el que sobre todo en el día la tierra se calienta y genera que se dé la evaporación. ¿Sí? Entonces digamos que yo tengo un campo de cultivo aquí en el Valle del Cauca, esto es una zona de caña, y en la mañana la irrigamos. Hacia el mediodía esta zona se va a calentar, va a generar la evaporación y va a generar aire caliente. Ese aire caliente pues va a ascender. Y esa elevación pues va a ser por convección. Básicamente las corrientes convectivas son las que se generan principalmente por el proceso de calentamiento y la ascensión del aire. Esto tiene que ver mucho con la radiación solar, o sea, porque el sol calienta, hace que se evapore y que se den estas corrientes de convección, o si no hay evaporación, pues hay calentamiento de la Tierra y entonces hay radiación, energía radiante que genera fuerzas de elevación convectivas. Aquí vemos un ejemplo entonces de una actividad convectiva, de la energía convectiva generalmente por masas de agua que se ve en este caso en la Florida. La Florida, recordemos que es una zona que es la zona más sur de Estados Unidos y está sobre el área del Caribe, del Océano Atlántico. En este caso vemos un huracán. El huracán está enfrentando, digamos, ya llegando a tierra. Este huracán pues se alimenta básicamente de una fuerza de convección de energía, generalmente de energía cálida que obtiene a partir de un mar, y ese mar probablemente es cálido, está con una temperatura, digamos, elevada, que alimenta entonces la energía que este huracán mueve. Más adelante lo veremos con un poco más de detalle. Entonces un huracán
que también es un efecto combinado de la fuerza de Coriolis. Aquí vemos entonces que el huracán se va desplazando teniendo en cuenta el sentido de la rotación de la Tierra por el efecto Coriolis, más las fuerzas convectivas que se dan en la zona de convergencia intertropical y alimentado por la energía de, en este caso, de mares que tienen temperaturas un poco altas o mares que están cálidos. Aquí podemos ver una imagen. Esta es la típica imagen del huracán, sobre todo en la época de la temporada de huracanes, que empieza generalmente de junio hasta agosto, noviembre, y es el lugar donde más se desarrollan, sobre todo en el Caribe, pues es generalmente entre Cuba, entre Florida, Puerto Rico, aunque en esta temporada de huracanes ya vimos un ejemplo de que los huracanes han empezado a bajar un poco más y llegó hasta digamos, muchos de los coletazos de la formación del huracán se dieron por el mar Caribe colombiano. En este caso, la actividad de la zona donde se da la convección, ¿sí? Las corrientes de aire cálidas que ascienden, en el caso del mar, ese mar se calienta, genera corrientes convectivas, y con el giro de los huracanes, con el giro de la Tierra, pues también se forman tormentas tropicales, y esas tormentas tropicales después se van, digamos, de las manos y se vuelven huracanes. Generalmente las tormentas tropicales empiezan en el océano Atlántico, se van acercando hacia las Antillas, en las Antillas se forman, pues ya empieza a pasar de tormenta tropical a huracán. Generalmente se alimenta el huracán frente a las costas de Venezuela o entre las Antillas y Puerto Rico, puede ser a la parte más alta o a la parte más baja. Los huracanes no bajan tanto, pero en los últimos años han empezado a bajar, y lo vemos en este año de que el huracán pasó inclusive cerca de La Guajira y alcanzó a entrar, digamos, muy cerca del territorio colombiano. En este caso el huracán tocó la isla de Providencia, pasó a 15-20 kilómetros de la isla de Providencia y le causó un gran daño, y obviamente a San Andrés también, y chocó básicamente contra Nicaragua, Guatemala y Honduras. Y en este caso, dependiendo de las situaciones, también se pueden dar huracanes en el océano Pacífico, en el lado, digamos, de la zona de América. Los huracanes pueden desplazarse sobre todo hacia mar abierto. De pronto algunas islas pueden quedar en cierta manera con algún grado de riesgo, pero los huracanes en el océano Pacífico no son tan letales como son en el mar Caribe. Y los ciclones y los tifones, pues básicamente la diferencia entre un huracán, ciclón y un tifón es el lugar donde se desarrollan. Los huracanes, los ciclones y los tifones son lo mismo. La diferencia es que el tifón está dándose sobre la zona de convergencia intertropical de las zonas asiáticas, principalmente lo que es Japón y el mar de China, lo que es Malasia, toda esta zona. Y los ciclones se dan principalmente en el mar de la India, ¿sí? En la zona de la India y hacia el Golfo Pérsico y la zona, digamos, de Medio Oriente. En este caso, principalmente de la península de la India. La India entonces genera los ciclones, la zona asiática los tifones, y principalmente en América se denominan huracanes. ¿Cómo funciona entonces esa convección? Pues en cierta manera, si lo vemos a niveles locales, ya como una tormenta típica que podemos encontrar en la ciudad de Cali o en Colombia, generalmente el aire caliente asciende. Ese aire caliente que lleva, digamos, evapotranspiración de las plantas, de toda la evaporación que encuentra en la tierra, que se calienta y se evapora. Llega a un punto en que sube al aire caliente, choca contra las zonas que tienen aire frío, se dan las turbulencias y de ahí se generan los movimientos de tormenta. Se generan obviamente los tipos de nubes, como los nimbos, los estratonimbos, los estratocúmulos, los cúmulos, dependiendo obviamente de la configuración que estos desarrollen. Básicamente, al darse la zona de turbulencia y que converge, se da la precipitación. Sí, el agua, digamos, los cambios de temperatura entre frío y caliente generan en algún momento que se precipite y se genera la lluvia.
Obviamente este es el proceso más básico de la generación de la lluvia. Muchos asociados a fenómenos de convección. Otro efecto básico del fenómeno de convección pues es el huracán, cómo se forma. Entonces tenemos un huracán, básicamente dentro del huracán tenemos baja presión y por fuera pues tenemos altas presiones. Entonces la alta presión y la baja presión pues se van contrarrestando y asociado a el giro de la Tierra y el efecto Coriolis, pues entonces el huracán empieza a girar y a generar un entorno cíclico que se desplaza obviamente y que cada vez va aumentando y va aumentando porque va aumentando la energía a medida de que se va alimentando de energía de esas bajas y esas altas presiones a partir del mar. El mar puede tener una temperatura cálida o una temperatura fría, eso depende de la combinación de las altas y las bajas presiones que conformen la tormenta tropical. Pero lo más típico es que se alimenta de energía de la temperatura del mar. En ese caso, las bajas presiones las vamos a ver siempre alrededor del huracán en las partes más bajas, donde va a haber un aire cálido, digamos en el ojo huracán, donde va a haber un aire cálido y húmedo, y generalmente alrededor pues va a haber la zona de nube, donde va a haber pues un aire un poco más frío, con zonas más húmedas. En ese caso esa interacción, esa convección entre el frío y el calor es la que genera que se aceleren, digamos, las velocidades del viento y se alimenta obviamente de las temperaturas del océano. Aquí vemos un término general de un corte transversal de un huracán. ¿Sí? Entonces primero las regiones cercanas, se da en las regiones cercanas al Ecuador. Los huracanes no se pueden dar por encima de los polos ni por encima de los trópicos, generalmente está en las zonas ecuatoriales, más arriba de las zonas ecuatoriales. Lo que hace es que cuando el aire sube, crea una baja presión sobre la superficie del océano. Entonces el aire sube porque tenemos un mar cálido, ¿sí? El mar está caliente, genera entonces evaporación de esas aguas. Esa aire cálido sube y entonces crea una baja presión versus pues digamos los aires más fríos, y ahí se genera una corriente de convección que empieza a girar y a medida de que el huracán va girando más rápido va aumentando la succión de esa energía y esto se vuelve un ciclo interminable hasta un punto en que el huracán pues genera una gran cantidad de fuerza, ¿sí? Es como un motor que se va acelerando cada vez más. Entonces, mientras el más aire caliente asciende, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Entonces hace un cambio de frío-calor, frío-calor. El aire cálido y húmedo se eleva y enfría y forma nubes. El sistema de nubes gira y se alimenta, digamos, del calor del océano y así viceversa. Entonces esto es un motor, básicamente es un fenómeno como un motor que se alimenta de la fuerza de la agua cálida, de esa agua cálida que tiene el mar. Por eso las temperaturas cálidas del mar, el cambio climático va a traer una consecuencia directa, es que cada vez que nosotros tengamos mares más cálidos vamos a tener tormentas y huracanes cada vez más fuertes. Y eso es la tendencia que vemos en los últimos años. Y este año en 2020 que en Colombia se sufrió, digamos, uno de los efectos directos de un huracán que anteriormente no se veían o no se veían tanto. Creo que el último huracán que tocó fue Mitch a San Andrés como en el año 93, si no estoy mal, 91. Pero ahora ya vemos que en una temporada de huracanes antes se formaba un huracán, 2 huracanes, 3, ahora ya se pueden formar 4, 5, 6, o sea, ya los huracanes están en las temporadas cada vez son mayores. Antes los huracanes se nombraban con nombres repetitivos, digamos que se podía llamar Elena y se podía llamar Mitch. Pero desde hace unos años ya los huracanes son tantos que ya no se pueden repetir, entonces generalmente se les ponen nombres únicos. Antes los huracanes tenían nombres repetitivos por las temporadas, pero a partir de un cierto punto los huracanes empezaron a ser tan letales y tan frecuentes que ya era más práctico nombrarlos con un nombre independiente para poder identificarlos y aislarlos en el tiempo. ¿Sí? Recordemos que si le ponemos a un huracán Mitch y después Mitch del año 90, luego Mitch del año 2000, se tendería a confundir y la información podría diluirse, digamos, para en el caso de que sobre todo los huracanes que son muy letales tienden a tener nombres únicos para poder diferenciarlos uno de otros.
En este caso aquí vemos el ejemplo de las categorías de los huracanes. Está medida la velocidad por millas por hora. Generalmente los más poderosos son los categoría 5. Pueden llegar a velocidades de 300 km por hora. O sea, 300 km por hora es la velocidad de un carro de alta gama de super velocidad, de un super deportivo. Entonces este nivel de energía pues es equivalente al de bombas nucleares. Entonces es una fuerza muy catastrófica. En el caso del huracán Iota, que fue el que destruyó gran parte de la isla de Providencia, era categoría 5 y pasó a alrededor de 23 kilómetros, de 20 kilómetros de la isla, el ojo del huracán. Entonces eso nos indicaría la fuerza que arrasó el huracán por la isla. Otro fenómeno que encontramos de la precipitación, o de cómo se generan en cierta manera los flujos que dan a la atmósfera, y muchos de ellos terminan generando precipitaciones, es la elevación orográfica, donde los ciclos de las frecuencias de los flujos de altas y bajas presiones generalmente se ven interrumpidos o intersectados por una montaña. Entonces aquí vemos un flujo en el que viene el frente frío cálido con su nube y choca generalmente contra la montaña, ¿sí? Estos fenómenos de elevación orográfica son los que generan en muchos aspectos zonas de alta lluviosidad o alta pluviosidad, como en el caso del Chocó biogeográfico, como en el caso de los Andes. Eso explica en muchos efectos o momentos o lugares en los que la precipitación y la lluvia generalmente se queda encajada o encerrada por los fenómenos topográficos, como en el caso de las montañas. Aquí vemos un ejemplo muy común. En este caso, este es un ejemplo de los que pasa aquí en el Valle del Cauca. Nosotros, la diferencia es que tenemos dos cordilleras, y entonces tenemos una cordillera y otra cordillera, y la segunda cordillera también nos ayuda a retener humedad y otros elementos. Generalmente el Océano Pacífico tiene toda la humedad extraída desde el Océano Pacífico choca contra las cordilleras, en este caso contra la cordillera occidental. La cordillera occidental colombiana es una cordillera relativamente baja. Recordemos que tiene alturas de 2.000, 3.000, 4.000 metros a lo mucho, en comparación a la cordillera central o a la cordillera oriental, que tiene unas elevaciones altas. Digamos, la cordillera central tiene elevaciones muy altas, pero en este caso, para la explicación de por qué el Chocó biogeográfico es una zona tan lluviosa, se debe principalmente a que tiene la cordillera, y la cordillera sirve de una barrera natural en la que las nubes húmedas generalmente chocan contra esa cordillera y se tiende a precipitar. Entonces mucha de la humedad tiende a quedarse atrapada hacia la zona del Pacífico, digamos, colombiano. Por eso el Chocó biogeográfico, toda la provincia del Chocó biogeográfico, que va desde Tumaco hasta el Darién, pues es una zona extremadamente lluviosa. Tenemos uno de los puntos más lluviosos en el mundo. Se considera, si no estoy mal, creo que es Mulaló, en el Chocó, el tercer punto más lluvioso en el mundo. Se cree que puede ser el más lluvioso. La diferencia es que a Cherrapunji en la India y otro lugar que en la India es que se tienen mayor cantidad de registros fiables. Entonces por ahora nosotros no tenemos el récord de las lluvias, principalmente porque en la zona del Chocó donde se tenían los registros pues son muy recientes. Recordemos que debemos tener más de 30 años de registro para caracterizar una zona climática, y en este caso nosotros todavía no tenemos suficientes registros para poder nombrar a la zona de Mulaló en el Chocó para poder ser el lugar más lluvioso, pero estamos cerca del lugar más lluvioso de la Tierra. Se cree que puede ser el más lluvioso, pero todavía no se tienen los registros oficiales. En ese caso entonces la precipitación se queda en la montaña y pasan las nubes ya casi sin humedad al siguiente lugar, digamos después de la montaña, generalmente dejando vientos secos, ¿sí? Y entonces los vientos secos generalmente o posteriormente a esto pues no se genera digamos lluvia. En muchos lugares que se dan estos fenómenos posterior al lado siguiente hay zonas desérticas. Un ejemplo de estos, y contrario al que estamos viendo aquí, que estamos viendo un ejemplo como el del Chocó, en el caso de las montañas del Valle del Cauca, o sea la cordillera occidental,
no frena toda la humedad y la humedad termina pasando al valle, digamos, del río Cauca. Pero si las montañas fueran más altas, en este caso es el ejemplo típico de nosotros, montañas de 2400, 2800, de 3000 permiten pasar la humedad, pero gran mayoría de la humedad se queda en el Chocó biogeográfico. En el caso contrario, un ejemplo de estos en los que la humedad se queda y no pasa, pero es, digamos, de la manera contraria, es el ejemplo es el desierto de Atacama. El desierto de Atacama es el desierto más árido del mundo, más seco, principalmente por este fenómeno, en el que las nubes, por elevación orográfica, chocan contra un lado de la montaña, pierden toda su humedad y cuando pasan las nubes, pues básicamente pasa aire seco. ¿Sí? Son nubes que no tienen humedad. Y el otro lado de la montaña es extremadamente seco. Este ejemplo lo tenemos en el Atacama porque el Atacama por un lado tiene una de las zonas más altas del mundo en montañas, que es la cordillera de los Andes. Frente al Atacama, digamos, aquí encontramos el Océano Pacífico, pero muchos de los fenómenos de lluvias se quedan principalmente, la gran mayoría de la precipitación al otro lado, digamos, del Atacama se encuentra el Amazonas. El Amazonas es uno de los que genera muchísima lluvia. Los vientos generalmente fluyen desde el Océano Atlántico, chocan contra la montaña, en este caso contra los Andes, se llevan toda la humedad y de los Andes hacia el desierto de Atacama fluye el viento seco que choca contra, digamos, el mar. El mar no lleva la humedad, todo lo contrario, la humedad se queda en el océano y el desierto de Atacama es seco porque la humedad por un lado está en el Amazonas, se queda atrapada en las nieves perpetuas y en las montañas de los Andes y por el otro lado la humedad del océano Pacífico no choca y no confluye hacia el océano, del océano hacia la zona del desierto. Entonces el desierto nunca tiene, digamos, precipitación durante muchos años, casi que siglos, ha tenido muy poca precipitación por esa explicación. Básicamente el Atacama es un desierto debido a que tiene a los Andes, tiene al otro lado una de las zonas más lluviosas del mundo que es la Amazonía y tiene unos corrientes frías que vienen del mar, digamos el mar del Océano Pacífico que convergen muchas de las zonas de las corrientes oceánicas más frías que vienen desde el Polo Sur. En ese caso, a eso se le llama también sombra de lluvia, ¿sí? Aquí vemos entonces tenemos un océano que tiene humedad, lleva esa humedad, choca contra la montaña. Este es el caso específico del Chocó biogeográfico, no del desierto de Atacama. El desierto de Atacama confluye una sombra de precipitación, pero con otras características, sobre todo la altura de las montañas. Y que por un lado no tiene el mar directamente, sino una zona de muy alta precipitación como es la Amazonía. En este caso, este es el que podría explicar, este modelo es el que podría explicar el Chocó biogeográfico, aunque la sombra de lluvia no es tan fuerte como para que por el otro lado de la cordillera, que digamos que estamos nosotros aquí en el Valle del Cauca, se generan precipitaciones. Además que tenemos otra cordillera más hacia el centro, que es la cordillera central, que también generará otras precipitaciones y otros efectos. Entonces esto en cierta manera explica la formación del Chocó biogeográfico por su alta precipitación, pero no generamos tantas sombras de lluvia. Hay lugares específicos donde se forman sombras de lluvia sobre la cordillera occidental, aquí en el Valle del Cauca, pero no completamente para generar desiertos o zonas muy faltas de precipitación. Vemos aquí un ejemplo del efecto de sombra de lluvia muy claro, sobre todo en Estados Unidos. Esto es, si no estoy mal, son las Rocallosas. Tenemos una ciudad como Seattle y Spunkle, que es una población posterior a las montañas de Cascadia. Aquí sucede el efecto, entonces las montañas que vienen del Pacífico vienen con la humedad, choca contra las montañas eliminan completamente la humedad y esta zona termina teniendo una sombra de lluvia, ¿sí? Entonces en ciertas épocas de mayor precipitación la precipitación alcanza a pasar, pero en la gran mayoría de tiempo pues va a tener zonas mucho más bajas en cuanto a la precipitación, porque toda la precipitación se queda en el lado contrario.
El efecto de sombra de lluvia entonces generalmente tiene que ver con esa ascendencia de los vientos predominantes que llevan toda la humedad, toda la precipitación contra un ejemplo, digamos, orográfico, contra una topografía, en este caso generalmente las montañas. Y ese aire pues se va perdiendo y termina llevándose toda, esa montaña lleva toda la humedad, y el poco aire que traspasa la nube, que traspasa las montañas, ya está completamente seco o tiene muy poca humedad y termina generando pocas lluvias. Entonces, esos efectos se pueden ver sobre todo en la cordillera occidental, que es la que nosotros vemos por el lado en el que nos ubicamos, que tenemos el Chocobio geográfico, y que en el caso del Valle del Río Cauca no tenemos unas precipitaciones tan altas, pero tenemos precipitaciones, pero relativamente en comparación con otras zonas de la cordillera, entre la cordillera central y la cordillera occidental, el valle no tiene tanta precipitación. Un ejemplo puede ser Popayán. Popayán es una ciudad que llueve 1700, 1800 milímetros año, a diferencia del Valle del Cauca, que tendrá 900 a 700 milímetros. Entonces las diferencias son muy marcadas en cuanto a la precipitación. En cierta manera puede haber un pequeño efecto de sombra de lluvia. Aquí vemos entonces un ejemplo de esos. Vemos las nubes. Las nubes se quedan generalmente estancadas contra la zona montañosa. La zona montañosa frena en su gran mayoría y absorbe la humedad. Obviamente en esta zona también tenemos una gran cantidad de bosques y elementos naturales que terminarán también captando toda esa humedad. Posteriormente, cuando la nube atraviesa la zona o alcanza a atravesar, ya está completamente seca, ya casi no tiene humedad. Entonces generalmente esta zona pues no tendrá muchas precipitaciones. Cuando nosotros tenemos entonces las zonas de la convergencia de la precipitación, la lluvia, viene un frente frío y un frente cálido, es donde generalmente se da el fenómeno de la precipitación. Aquí en el Valle del Cauca lo podemos ver muy bien, sobre todo cuando se ve la tormenta, uno la puede ver a distancia, ¿sí? Que además se puede ver que en algunas ciudades, o sobre todo en ciudades que son muy planas, uno puede evidenciar que a lo lejos se ve que en cierta parte de la ciudad está lloviendo, porque uno puede ver el frente, que viene el frente frío, o sea que está dándose la precipitación, y el frente cálido, que también vemos un lugar de la ciudad que está con sol y no está lloviendo, que a veces sucede, que uno puede ver que viene la lluvia, se alcanza a ver el frente. Entonces es cuando chocan o convergen la zona cálida con la zona fría, y generalmente en esa convección se dan unas nubes que generalmente son los estratos, los cumulonimbos, los cúmulos, los estratocúmulos, bueno, dependiendo de la configuración de la nube. Cuando vemos en términos de climatología y de la parte atmosférica, los frentes se pueden clasificar con estas convenciones. Generalmente estos frentes fríos, cálidos, ocluidos o estacionarios se pueden ver en los mapas meteorológicos. Digamos que los mapas meteorológicos convencionales o muy más, digamos, técnicos, se utilizan sobre todo para la navegación aérea o para ciertos elementos, sobre todo la climatología agroecológica, o para algunas funciones, digamos, muy especializadas. Esto nos indica las características de cómo se conforman o cómo se generan estos frentes. Digamos, un ejemplo, esto es un mapa típico de bajas presiones, que puede identificar las zonas de lluvia o de frentes cálidos o de frentes fríos en una zona, digamos, típica de Estados Unidos, cuando se hace el mapa meteorológico y se explica que va a llover o que va a haber cierta situación en cierto momento. Aquí vemos entonces frente frío, frente cálido. La zona de oclusión, pues digamos que están ocluyendo. Ocluirse es cuando están como anulándose. Y en este caso, el frente frío, el frente cálido, pues nos va a mostrar zonas de altas y bajas presiones, lugares donde probablemente se puede dar mayor o menor precipitación. Si lo vemos ya gráficamente, ese frente cálido, ese frente frío, cómo se desplazan. Entonces aquí vemos aire caliente, generalmente viene trayendo una gran humedad. El frente frío, cuando choca con el viento frío o se conjuga en el frente frío, pues generalmente se dan los procesos de nubes que van a generar precipitación, como en este caso un estratocúmulo o un nimboestrato.
A medida que esos frentes van elevando en altura, pues tenemos otros como los altoestratos, los cirroestratos o los cirros, que generalmente los cirroestratos y los cirros ya no tienen mucha humedad y son nubes de muy grande altitud. Generalmente ustedes las pueden ver en un día que esté soleado, o sobre todo en los días cuando hay muy buen clima y hay, digamos, un clima seco. Uno puede ver estas nubes que se desgarran. Esas son nubes muy altas que ya no tienen casi humedad y entonces están, digamos, se desgarran generalmente por las corrientes de viento que se desplazan muy fuertes o muy rápidos y despedazan las nubes en altura. En ese caso, pues los vientos cálidos y los vientos fríos en la zona donde se conjugan o donde se dan esos dos frentes, generalmente se denomina frente frío, frente cálido, es donde se conjugan, se da la precipitación. Aquí vemos otra formación que explica entonces en las convenciones cómo una superficie frontal se referencia contra una zona que tiene aire caliente y entonces se dan los cúmulos, los cumulonimbos. En este caso no tenemos cirros, no tenemos cirroestratos, generalmente tenemos cúmulos y cumulonimbos y altocúmulos. En el otro teníamos nimbo y nimboestratos, ¿sí? Y estratocúmulos. Entonces, dependiendo de las configuraciones, obviamente de los frentes, esto ya es más técnico desde el punto de vista meteorológico. Los meteorólogos y los climatólogos son los que interpretan mucho mejor este tipo de información. Pero en términos generales, entonces, el término de frente está muy asociado a el aire caliente y el aire frío. Frente frío, frente caliente. Generalmente el frente frío es cuando se explica, bueno, va a llover en tales lugares, o viene un frente cálido, o viene un frente frío del mar, y en los próximos días va a haber lluvia en ciertos lugares. Es porque los climatólogos y los meteorólogos explican los comportamientos de la atmósfera a partir de la configuración de los frentes. Aquí vemos un frente frío y una línea de tormenta. Digamos, estos ya son imágenes de alta altura que muestran los niveles, digamos, de las nubes a niveles, digamos, continentales, en los cuales se puede ver este ejemplo. Esta es una imagen, si no estoy mal, tomada desde de la estación internacional, estación espacial, en el que se puede ver muy bien con una foto los frentes y la configuración de los frentes, ¿sí? Está el frente frío, la línea de tormenta, donde se están configurando los dos choques, ¿sí? Y entonces se alcanza a ver cómo las nubes y los nimbos y los estratocúmulos empiezan a elevarse. Estos son nubes un poco más altas, un poco más bajas. Esta es la zona más alta donde están los distintos niveles de los cúmulos y que tienen ya gran cantidad de agua. Estas son zonas cálidas, frente cálido, frente frío, y donde se da la interacción y se genera una línea de tormenta donde chocan estas dos. Aquí vemos entonces el frente cálido. Básicamente entonces viene el aire caliente, y cuando el frente cálido choca con ese frente, digamos, un poco más frío o con una masa de aire más fría, generalmente va a acumular estratonimbos o nimboestratos, los estratos, los altoestratos y los cirros. Ya empiezan a generar, digamos, esa fuerza de la energía cálida, a generar líneas de velocidad de vientos muy veloces, y van a destruir o van a acabar con las nubes, digamos, van a generar los cirros, que este es típico de esta formación cuando hay un frente cálido. Cuando hay el frente frío, generalmente no se ven los cirros. En este caso, cuando vemos los tipos de frentes cálidos y fríos, hay frentes cálidos y fríos que son muy constantes. Y esos frentes cálidos y fríos en el hemisferio sur como en el hemisferio norte, generalmente, al ser más o menos preponderantes, generan algo que se llaman las corrientes de chorro. Aquí en Colombia tenemos una corriente de chorro que está más hacia el Chocó biogeográfico. Pero digamos que ya es más local. Eso son cosas que se están estudiando, y digamos el profesor Wilmar es uno de los que más ha trabajado este tema de la corriente de chorro que hay aquí en el Pacífico y en la parte del Chocó y en el sur del continente. Pero la corriente de chorro, en este caso las generales, que son las que más se han caracterizado y se han entendido a nivel mundial, pues son las corrientes subtropicales y las corrientes polares. En este caso, la corriente de chorro polar es una de las que más se ha utilizado durante muchos años, sobre todo para la navegación aérea
en los vuelos que se desarrollaron tradicionalmente desde Estados Unidos a Europa, porque generalmente los aviones utilizan esta corriente de chorro para poder volar de manera más efectiva, ¿sí? Porque durante el verano, entonces en el hemisferio norte se forman estas corrientes y pueden, digamos, acelerar en cierta manera los vientos. Y si un avión se va, digamos, encaminado en esa corriente de chorro polar, puede llegar más rápido. Igual también se dan algunas corrientes de chorros subtropicales que también sirven para esto. Esto también sirve para la navegación, en el caso, sobre todo anteriormente, cuando la navegación se utilizaba mucho con vela. Actualmente pues no tanto, aunque obviamente es mejor ir a favor del viento que en contra, pues la resistencia que genere el bote o el avión pues va a retrasar la distancia. Entonces siempre es mejor ir a favor del viento o de la corriente. En este caso, las corrientes de chorro se utilizan para poder manejar en cierta manera algunas ventajas, sobre todo climatológicas. En el caso de viajes en los que se puede optimizar un viaje utilizando la corriente de chorro, sobre todo en el caso de los aviones. Y si pues hablamos de competencias de barcos a vela o de distancias que se recorren muy grandes y tratar de economizar combustible, si se utilizan las corrientes marinas en el caso de los barcos. O si es un barco a vela, también en el caso de las regatas, que hay competencias mundiales de regata que son, digamos, competir con barcos de vela. Estos sí tienen en cuenta mucho este tipo de elementos como las corrientes de chorro, sobre todo cuando son las competencias mundiales en las que se hacen etapas en distintos lugares del mundo. Aquí vemos entonces la corriente polar y la corriente subtropical. Les decía que en Colombia y en el sur del continente hay otras corrientes. En el Pacífico, en el Chocó, hay una corriente que se llama la corriente de chorro del Chocó, que el profe Wilmar es uno de los que más ha trabajado este tema. La corriente de chorro polar, entonces, la vemos aquí como se muestra en el gráfico, en el polo norte, en el polo sur, y las subtropicales, una obviamente por los trópicos. Y hay otras que una que se ha detectado en los últimos años, que se da aquí en el Chocó. Y la corriente subtropical, que es una también que sí ha sido estudiada ya durante muchos años. ¿Cómo funcionan entonces las corrientes? Pues básicamente están atadas a las células de Hadley y tenemos una zona que en algún punto regularmente va a converger, va a haber la convergencia de la célula de Hadley con frentes cálidos y frentes fríos, generando constantemente esa aceleración. Una y otra vez, generalmente generando los chorros. Ahí es donde vemos que las células de Hadley, que generalmente está asociada al ecuador, antes de llegar al ecuador, donde se dan, digamos, los dos puntos de la subdivisión de la célula, ¿sí? La que se da sobre los trópicos se da generalmente por estos efectos, se da el punto donde se dan los chorros polares y los chorros subtropicales. Vemos que estos ya son términos un poco más técnicos de las corrientes, digamos, superficiales, las corrientes atmosféricas, donde se utilizan sobre todo para entender ciertos aspectos en cuanto a la difusión de la atmósfera en las partes más altas. Digamos que no es tan frecuente o nos afecte directamente a nosotros aquí sobre el Ecuador, exceptuando los chorros que se están descubriendo, como en el caso del Chocó. Las corrientes oceánicas, entonces, igual que en la parte atmosférica, también tenemos unas corrientes, ya son superficiales o profundas. Esto lo trataremos más adelante en profundidad en las corrientes, pero para ir adelantando un poco, nosotros en términos generales en el océano tenemos un comportamiento muy parecido al que tenemos en la atmósfera, ¿sí? Así como la atmósfera tiene altas presiones, bajas presiones, en el mar pues no tenemos altas y bajas presiones como la atmósfera, pero sí tenemos corrientes frías o corrientes cálidas, ¿sí? Que podría asemejarse a la corriente, a la alta presión y a la baja presión. Las corrientes cálidas y las corrientes frías son las que generan todo el sistema de transportación climático, porque si no existieran las corrientes, no existirían las zonas de convergencia intertropical, porque no habrían vientos cálidos ni vientos fríos y un montón de otras situaciones. Entonces, las corrientes y los flujos de los frentes cálidos, los frentes fríos, las células de Hadley,
la zona de convergencia intertropical no sería posible si no existirían las corrientes oceánicas. Entonces todo está directamente relacionado. Aquí vemos entonces un ejemplo de los mapas, el mapa que nos muestra las corrientes cálidas y las corrientes frías. Obviamente vamos a la misma lógica de la parte atmosférica. Entre las zonas más cálidas van a ser los trópicos, las zonas más frías van a ser obviamente los polos. En cuanto a que las corrientes superficiales y las corrientes profundas, aquí podemos dividir también el océano en una parte superficial y en una parte profunda, así como dividimos la atmósfera en una atmósfera, digamos, más a nivel terrestre y una atmósfera a nivel más alto. Es más o menos el mismo efecto. Hay corrientes cálidas que están en la superficie y corrientes frías que están en el fondo y viceversa. Corrientes que llegan cálidas por el fondo y que están frías en la superficie. Así que también tenemos un proceso cíclico en el mar, igual que en la atmósfera, que tenemos un periodo cíclico como las células de Hadley que están girando y generando frío, calor, frío, calor. En el mar también tenemos estos procesos. Aquí vemos el sistema de alta presión del océano, o sea, la atmósfera, y en el fondo vemos las corrientes. Vemos la corriente fría y la corriente cálida. Entonces, las altas presiones y las bajas presiones en la atmósfera también influyen en las corrientes marinas y generan movimientos y ayudan a generar vientos. Y recordemos que muchas de las corrientes, sobre todo las superficiales, las olas son movidas por el viento, y también tenemos un efecto que da a las mareas que va más asociado a los movimientos de la luna, pero eso lo hablaremos más en detalle más adelante. Entonces, para tener en cuenta que el sistema atmosférico está directamente relacionado con el sistema oceánico. No podemos separar el océano de la atmósfera y tampoco de la tierra, entonces todo está intercomunicado, y aquí estamos viendo este efecto, ¿sí? Vemos zona de alta presión y vemos los vientos, y en ese caso los vientos que se generan de alta presión, aquí efecto Coriolis. También vemos entonces efecto Coriolis, giros que se dan de las corrientes frías, corrientes cálidas, que se une corriente fría, corriente cálida. Y esto, cuando llegan acá, es que nos damos cuenta que las corrientes también nos van a ayudar a generar los huracanes, y el huracán entonces se va a alimentar de evaporación de aguas cálidas en el mar, que van a generar fluctuaciones en el aire y la atmósfera y van a generar el giro obviamente del huracán. Esto está pues directamente relacionado. Si vemos desde el punto de vista de la temperatura, aquí vemos un mapa en que vemos la corriente del Golfo. Los colores cálidos, amarillos, rojos son las zonas más calientes, y los colores azules a violetas son las zonas más oscuras, y en términos intermedios los verdes. En ese caso, esto es Florida. Vemos la corriente cálida de todo lo que viene del Golfo de México y del Caribe, corrientes cálidas que van ascendiendo por toda la costa de Estados Unidos hacia la zona más fría, que es hacia el norte, Canadá, y que viene, digamos, de las aguas polares, donde confluyen y se empiezan a dar entonces aquí las corrientes frías, que en algún punto entonces van a bajar por acá por el Atlántico, van a tener más corrientes más cálidas, frías, y se van a chocar y van a generar entonces una digamos conjunción o una convección entre estas corrientes. Aquí vemos corrientes frías, corrientes cálidas. Corrientes frías y corrientes cálidas van a generar giros. Aquí tenemos entonces los giros oceánicos, que son efectos Coriolis, obviamente a escalas digamos más grandes y más regionales, dependiendo de la configuración obviamente de los continentes y los espacios marítimos que encontremos. Aquí vemos entonces la corriente del Golfo, las Islas Canarias, la corriente de la parte atlántica del surecuatorial, la corriente del Océano Pacífico del Perú, que esta es la corriente de Humboldt, muy importante para nosotros porque más adelante esto nos explicará cosas como el fenómeno del Niño, y las corrientes cálidas, digamos, del Ecuador y otras corrientes que hay alrededor. Entonces todas estas zonas son los giros que existen. Si nos damos cuenta, son giros, generan círculos, igual que los procesos de la zona de convergencia intertropical en la atmósfera. En el mar también vamos a tener estas zonas de convergencia entre las corrientes.
y generalmente van asociadas muchas a patrones de vientos y fuerzas que son creadas a partir de obviamente la rotación de la Tierra por el efecto Coriolis. Cuando vemos aquí un ejemplo, en este caso la corriente del Océano Pacífico, vemos los vientos y las zonas de las corrientes del océano, ¿sí? Nos muestra la corriente del Pacífico, que sería la línea roja, las líneas rojas. Primero, las corrientes en el mar tienen unas tendencias y unos patrones, y los vientos también superficialmente van a acelerar y a encaminar esas corrientes. En muchos puntos las corrientes y los vientos coinciden, en otros puntos no coincidirán, pero en la gran mayoría de lugares en el mundo las corrientes y los vientos, o sea la dirección permanente del viento, coincidirán, y esto terminará generando entonces mayor fuerza y velocidad de las corrientes. Por eso los cambios de las corrientes también traerían cambios climáticos, y un ejemplo es de que si en el fenómeno del cambio de la temperatura del océano traerá que las corrientes cambien, eso cambiará los patrones también de los vientos, o los cambios climáticos que cambien los vientos también traerán cambios en los patrones de las corrientes. Eso puede generar entonces un cambio climático muy desastroso en ciertos lugares del mundo, puede exacerbar la lluvia o puede traer sequía, puede traer una gran cantidad de cambios que pueden ser negativos en muchas partes del mundo, porque todo está conectado. Si hay un cambio en el Pacífico, hay un cambio en el continente, hay un cambio en Australia, y eso traerá repercusiones en la Amazonía y en el desierto del Sáhara y en otras gran cantidades de lugares del mundo, porque todas las corrientes oceánicas y las corrientes, digamos, desde el punto de vista atmosférico, están conectadas. Aquí vemos entonces los giros y las corrientes superficiales. Recordemos que hay corrientes profundas y superficiales. Eso lo veremos más en detalle cuando hablemos específicamente de las corrientes. Por ahora es entender que tenemos este sistema circulatorio como las venas de la Tierra, del planeta, son corrientes, ¿sí? Así como la atmósfera serían nuestros pulmones, pues las corrientes serían como las venas de la Tierra, donde fluyen y confluyen todos estos elementos. Las corrientes profundas, así como veíamos que existen unas zonas superficiales, hay unas corrientes superficiales, también hay unas corrientes profundas. Entonces hay una circulación profunda y una circulación superficial, como en el ejemplo atmosférico, que hay una circulación superficial hacia el nivel de la Tierra y una circulación de la atmósfera hacia la parte alta de la atmósfera. Esos dos ejemplos interactúan, inclusive la parte baja de la atmósfera interactúa con la corriente superficial, ¿sí? Porque en cierta manera tienen una relación directa. En el caso de las corrientes profundas, generalmente están asociadas a los cambios de temperatura, sobre todo desde los polos, ¿sí? Generalmente las corrientes profundas son las corrientes frías, y las corrientes superficiales generalmente son las corrientes cálidas. No necesariamente tiene que ser fría y cálida, pero en general la característica mayoritaria de las corrientes profundas es que sean frías, y las corrientes cálidas serán las superficiales. Ahí es cuando se da un fenómeno en el que las dos situaciones convergen, y son el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, o la oscilación del sur, o ya es técnicamente conocido como ENSO, es una interacción entre la atmósfera y el mar. Básicamente los patrones de los vientos que cambian en una época del año a través de las temperaturas superficiales del mar. En ese caso, el fenómeno del Niño es un patrón que se da generalmente hacia diciembre, y lo que hace en términos generales es que los vientos cálidos y las aguas cálidas se van hacia Australia. Digamos, nosotros en el Ecuador, sobre todo en el sur del continente, lo que es Perú, Chile, Ecuador y Colombia, en el Ecuador, en el Pacífico suramericano, las corrientes frías vienen desde el polo sur, y esas corrientes llegan hasta el Ecuador, y digamos frías convergen en la zona intertropical y se desplazan convergen con las corrientes cálidas y se desplazan en cierta manera hasta Australia. Digamos, se atraviesa todo el océano Pacífico, y esas aguas cálidas se depositan, digamos, en Australia.
Igual que los vientos también se van llevando vientos cálidos con humedad y digamos con altas temperaturas se llevan hacia Australia. En algún momento, cuando el patrón cambia, las aguas de la corriente de Humboldt y del sur del continente ya no son tan frías, se mantienen aguas cálidas en este punto, digamos en el Ecuador, no se desplazan tan lejos para llegar a Australia y se quedan más en el medio del océano Atlántico. Eso trae que muchas de las aguas que tienen alta, digamos, humedad, se mantengan en el Ecuador y por las corrientes de aire las masas de aire son extremadamente húmedas. Eso conlleva a que principalmente en zonas como Colombia o Suramérica se den fenómenos de alta lluvia, ¿sí? Entonces el fenómeno del Niño lo que trae es un aumento en las precipitaciones porque cambia la temperatura del océano, se mantiene mayor humedad, la humedad no se desplaza hasta Australia y genera entonces precipitaciones en, digamos, Colombia, para entenderlo, mientras que en Australia genera sequía. Normalmente, si recordamos, Australia, que es un continente, país, digamos, muy seco, en esa época, normalmente, cuando no hay Niño, se desplazan las humedades y los vientos con humedad hacia Australia y se dan las precipitaciones. En esta época, pues no se dan las precipitaciones en Australia y generalmente se asocian a los incendios. Si ustedes recuerdan, el año pasado convergimos en cierta manera un poco con el patrón del Niño y en Australia se dieron unos fuertes incendios. Esos fuertes incendios se dieron básicamente asociados al fenómeno del Niño o a un cierto fenómeno del Niño en el que se dio una lluvia más en Sudamérica, en Australia estaba completamente seco y empezaron a darse fuertemente los incendios. Entonces, esto es un fenómeno cíclico, generalmente dura entre 5 y 7 años. El fenómeno contrario se da con la niña, que es cuando, en el caso de Colombia, pues la niña trae época seca, en que no se da una sequía muy fuerte y digamos al otro lado en Australia se dan unas lluvias digamos torrenciales y sobre exceso de lluvia. Entonces el Niño y la niña es un cambio principalmente asociado a la interacción del mar, de la temperatura superficial del mar con los patrones de la atmósfera. Entonces ahí nos damos cuenta la relación tan directa y tan importante que se tiene entre el mar y la atmósfera, que nos trae las consecuencias sobre todo de los cambios como el efecto de Lenzo, el fenómeno de la niña y del niño, que son, digamos, muy importantes para la parte climática de, obviamente, países como Colombia. Y todos estos análisis, pues básicamente se hacen a partir de datos meteorológicos, estaciones de precipitación, estaciones de mareas, estaciones de todo tipo, que se manejan a través de información principalmente geográfica. Nosotros en la parte climática se maneja mucho modelamiento desde el punto de vista de sistemas de información geográfica, se utilizan muchos satélites, se utiliza mucha información asociada a datos y cientos de miles de datos para poder prever, para poder hacer la predicción del tiempo y sobre todo en la predicción del tiempo, aquí vemos las imágenes de satélite, la información satelital es una de las más importantes para este tipo de estudios. Bueno, entonces hasta aquí terminamos con la presentación de la interacción entre el mar y la parte atmosférica de la Tierra, que nos genera muchas interacciones que obviamente dentro de la materia vamos a poder ver que esta fuente de intercambio entre el mar, entre la atmósfera y principalmente hacia la Tierra nos van a traer entonces muchos de los fenómenos y entender muchos de los patrones y de las situaciones que se dan en torno a las zonas costeras y a las zonas marinas. Muchas gracias.